Hola mis estimados alumnos, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a esta clase número 20 de Cálculo Diferencial Integral 1. El día de hoy vamos a ver el tema que están viendo en su pantalla. Es el tema de derivabilidad y continuidad. Entonces, este tema también nos va a ayudar a entender mejor o todavía más a la derivada y a las funciones en general. Así que disfruten de esta clase, aprovechenla y de nuevo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues ya saben, pueden preguntar con confianza a un servidor. Vamos a empezar, no nos vamos a atrasar más. Presten atención, pónganse cómodos. La clase pasada les di un preámbulo acerca del concepto de derivabilidad. Ahora, este tema de derivabilidad o el nombre de derivabilidad también se le puede llamar diferenciabilidad. En algunos libros así le llaman. El concepto cambia cuando tenemos más variables. No es lo mismo derivabilidad que diferenciabilidad. Pero cuando tenemos una sola variable, como es nuestro caso, no hay problema, ¿de acuerdo? Así que derivabilidad es igual a diferenciabilidad para una variable. Bien. Ahora, esto ya lo vimos la clase pasada. Les decía, esto es un preámbulo. O más bien, les di una idea la clase pasada de lo que era la derivabilidad, ¿verdad? Vamos a leer. Tanto la continuidad como la derivabilidad son propiedades deseables para una función. El teorema siguiente muestra cómo se relacionan estas propiedades. Y esto está muy interesante. Teorema es el 4 para este autor. Dice, si f es derivable en x igual a, ojo, es en un punto, si f es derivable en un punto x igual a, entonces la función es continua en ese punto. Entonces, si la función se puede derivar, tú le puedes sacar una derivada. Obviamente ya conocemos el concepto de derivada. Entonces la función va a ser continua en ese punto. Y menciona a otro autor. Fíjense cómo le pone el título. Derivable implica continua. Entonces ya vemos una relación entre estos dos términos, entre estos dos conceptos. Si f es derivable en x igual a c, entonces f es continua en x igual a c. Entonces, si es derivable, significa que es continua. ¿Se acuerdan del concepto de continuidad de una función? Bueno, una función es continua en un punto si el límite coincide con el valor evaluado, ¿verdad? Si el límite es exactamente igual que el valor evaluado, entonces la función es continua. Y eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Y obviamente pues el límite tiene que estar definido y el límite tiene que existir y f de a, o sea, el valor evaluado, pues también tiene que estar definido. Y aquí vimos algunos ejemplos de funciones que no son continuas en a. Muy bien. Ahora, ¿cómo demostramos, cómo podemos demostrar que efectivamente si es derivable, entonces es continua? Ok, vamos a hacerlo. Recuerden que ya dijimos, o se ha dicho, que para que una función sea continua, el límite de la función en a tiene que ser exactamente al valor evaluado, ¿verdad? Bien, voy a despejar. Eso tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Y ahora vean esto interesante. Estamos de acuerdo que esto es una constante, ¿verdad? Eso es una constante. Cuando yo evalúo un número, pues al final me da un número constante. Entonces puedo
puedo poner dentro del límite o puedo incluir a f de a dentro del límite y se sigue cumpliendo la igualdad. ¿Sí? Que es lo que voy a hacer ahorita. F de x menos f de a. ¿Por qué? Porque f de a es una constante. Es igual a 0. Y aquí viene el truco. Recordemos la definición de la derivada. La derivada en un punto, ¿a qué es igual? Complétenlo ustedes. Pues es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, ¿verdad? Menos f de a entre h. Esa es una manera de expresarlo, que es la más común y la más sencilla, ¿verdad? A la hora de aplicarla. Pero también podemos poner de la otra forma. ¿Se acuerdan h que representaba? O más bien, bueno, sí, h que representaba. Nosotros decíamos que x era igual a más h en la gráfica, ¿verdad? De tal manera que h es igual perdón, h es igual a x menos a, ¿verdad? Si tengo mi recta, se acuerdan, ¿verdad? Si yo tengo una función, aquí tengo x igual a y este incremento horizontal era x igual a más h, ¿verdad? De tal manera que este intervalo es h. Entonces es equivalente decir que aquí tengo x igual a y este intervalo es igual a x menos a. Hablando que este es f de x, este es x, f de x. Y este punto es a, f de a. Ya lo vimos las clases anteriores. Bien, entonces vamos a reescribir de la otra manera. O la otra notación de la derivada. Cuando x tiende a, ¿qué tiene que pasar? Bueno. Ahí está, ¿no? Cuando x tiende a, pues ya tenemos la definición de la derivada. Muy bien, ahora vamos a reescribir. Vamos a reescribir la definición del límite. Esta que tenemos acá. Este límite vamos a llamarle 1. Fíjense. Solo estoy reescribiendo 1. Ok. Ahora vamos a hacer una igualdad. Esto es igual. Aquí, fíjense, aquí lo tengo arriba, ¿no? Aquí está. Y voy a multiplicar. O sea, es lo mismo. Si se dan cuenta, es lo mismo. Izquierda que lo tengo a la derecha. Entonces voy a hacer un truco y voy a multiplicar por x menos a entre x menos a. Solamente estoy multiplicando por 1. ¿Sí? Y esto, pues, este x menos a, lo puedo poner aquí abajo. X menos a. Y vamos a poner paréntesis acá. Y observen cómo lo que está aquí es igual a lo que está acá. A esto.
¿Sí lo ven? Entonces puedo reescribir todavía más. Puedo poner que esto que está aquí a la derecha es igual al límite de x cuando tiende a de f de x menos f de a, f de x menos f de a sobre x menos a, y aquí también le voy a poner el límite. Por las propiedades de los límites puedo multiplicar aquí. Puedo sacarle el límite a este. Y esto le voy a llamar 2. Esto es igual a 2, así que tenemos que esto es la derivada, ¿no? Esto. ¿Y este límite cuánto da? Pues ese límite da 0, ¿verdad? Así que todo da 0. Entonces, haciendo esta demostración, realizando este proceso más bien, yo ya demostré que efectivamente el límite de la diferencia, más bien el límite de esta diferencia, que tenía que ser 0, efectivamente se cumple. ¿Sí? Es muy sutil, ¿verdad? Tal vez no lo aprecien, pero ahí está. Entonces he demostrado que efectivamente la diferencia, el límite de esa diferencia es 0. Y eso implica entonces que la función es continua. Lo que acabo de demostrar es que si la derivada existe, porque estamos viendo que este valor efectivamente existe, ¿sí? Que si la derivada existe y también este existe, pues por evidentes razones, o sea, porque puede ser evaluado, ¿verdad? Entonces acabamos de demostrar que si la derivada existe, entonces la función es continua porque se cumple la definición de continuidad, ¿sí? En ese punto. Repito entonces, acabo de demostrar que si la derivada existe, entonces la función es continua en ese punto. ¿Qué significa eso o qué expresa esta relación? Vamos a ver lo que dice este autor. Los siguientes enunciados expresan en forma resumida la relación que existe entre continuidad y derivabilidad. Si una función es derivable en x igual a c, entonces c es continua en x igual a c. Por lo tanto, derivable implica continua. Entonces, repito, si tú puedes derivarla, significa que esa función es continua en ese punto. Es continua. Entonces, es un hecho. A eso voy. Es un hecho que es continua. Si la puedes derivar, es un hecho que es continua. Es posible que una función sea continua sin ser derivable. En otras palabras, continua no implica derivable. Es decir, no funciona al revés. ¿Sí? No funciona al revés. Esto dice este autor. O sea, continua no significa derivable. Vamos a ver esto. Y aquí tenemos un ejemplo de otro autor. O sea, es falso el teorema de que, o sea, no funciona al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay funciones que son continuas pero que no son derivables. Y el ejemplo que vimos la clase pasada nos lo indica. El absoluto de x es continua en x igual a 0, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Que la función absoluto de x así se ve. Este es f de x igual absoluto de x. Cuando x es igual a 0, pues f de 0 es igual a 0. Y aquí está, es ese punto. Sin embargo, a pesar de que es continua, de hecho, ¿en qué intervalo se mueve o cuál es su dominio más bien? Pues su dominio son todos los reales, ¿verdad? Entonces vemos que es continua. Y específicamente es continua en todos los puntos, pero el que me interesa ahorita, el que estoy viendo, es x igual a 0. Y efectivamente es continua.
¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es continua, porque el valor evaluado da 0 y el límite por la izquierda y por la derecha pues también es 0, ¿verdad? Sin embargo, esta función x cuadrada no es derivable en x igual a 0. Ya hicimos el cálculo pasado, ¿sí? La pendiente de la derivada, perdón, la pendiente de la derivada, la derivada, que es la pendiente, es 1 en este lado, o sea, para x mayor que 0, lo calculamos en la clase pasada, y la derivada para cualquier punto negativo es menos 1. La pendiente en cualquier punto es menos 1. Sin embargo, al llegar a este punto, la derivada f' de 0 no existe, o sea, no está definida, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos mostrando? Bueno, aquí estamos demostrando el falso de este teorema, ¿verdad? Dijimos que si es derivable, es continua. Pero también estamos diciendo que si la función puede ser continua y no ser derivable. Así que mucho ojo con esta condición. Y aquí está lo que me dice el autor, ¿verdad? Entonces, recapitulando, si es derivable es continua y una función puede ser continua y no ser derivable. Bien. ¿Cuándo deja de ser derivable una función? Ya vimos cuándo puede existir la derivabilidad, ¿no? O sea, una función, ya vimos que si es derivable es continua. Ok, pero ¿habrá funciones que no sean derivables? Pues ya vimos un caso. Ya vimos un caso que sería esta función de absoluto de x. Pero ¿habrá otras? Sí, hay otras. Y aquí lo vamos a ver. Bueno, en el ejemplo anterior vimos que y igual a x no es derivable en x igual a 0. Y su gráfica pues ya la vimos, ¿verdad? En general, si la gráfica de una función tiene esquinas o picos, la gráfica de f no tiene recta tangente en esos puntos y f no es derivable ahí. Entonces, primera condición, que si la función tiene esquinas o picos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, si tiene esquinas o picos, en esos picos la función no tiene derivada, como en el caso del absoluto de x. Al intentar calcular f de a, encontramos que los límites por la izquierda y por la derecha son diferentes. ¿Sí? Al intentar calcular y es evidente cómo lo podemos obtener, ¿no? Al intentar calcular el límite de la función derivada. Vamos a ver, por ejemplo, si yo les pidiera, quiero que grafiquen sobre este mismo plano la función derivada para esta función de absoluto de x. Es decir, les estoy pidiendo que grafica f' de x. ¿Cómo se verá? Y ya lo hicimos nosotros, ¿verdad? Sería 1 y menos 1. Esa sería la gráfica de la función derivada del absoluto de x. Entonces, es evidente ahora ver que efectivamente el límite por la izquierda para esta función derivada no coincide, o bueno, no está definido, o no es continuo en bueno, sí, no está definido y por lo tanto pues ya no es continua la función derivada.
Está más claro de ver acá, ¿verdad? En su función. Es claro de ver en su función derivada. Vemos que el límite no está definido en x igual a 0. Por lo tanto, no es derivable allá. ¿Ok? Pero eso no implica que no sea continua como lo estamos viendo. Al revés sí, si es derivable es continua. ¿Cómo ven? ¿Se cuatrapean o no se están cuatrapeando? Véanlo una y otra vez para que les quede claro. Bueno, entonces ya vimos esto. Y esto, lo que está entre corchetes, es importante, es lo que acabo de explicar. Y nos ayuda a entender mejor pues el concepto de derivabilidad. El teorema 4, que es con el que empezamos la clase, señala otra forma en que una función no tiene derivada. En él se afirma que si f no es continua en a, entonces f no es derivable en x igual a a. O sea, que si tú no la puedes derivar, si no, es lo que me está diciendo, que si f no es continua en a, entonces f no es derivable en a. ¿Sí está claro? Es decir, como no es continua, pues no la puedes derivar, ¿no? Es lo que me está diciendo. Por ende, en cualquier discontinuidad, por ejemplo, una discontinuidad de salto, f no es derivable. F no es derivable, pues sí, porque no es continua en ese punto. Entonces, si no es continua, pues no tiene derivada, ¿verdad? No puedes sacarle la derivada a algo que no es continuo. Y es lo que dice, ¿no? Entonces, un salto en la función significa que no es derivable. ¿Por qué? Porque los límites por la izquierda y la derecha de la función derivada no coinciden. Y una tercera posibilidad es similar a la anterior. Entonces, como no es continua, fíjense, una tercera posibilidad es que la curva tenga una recta tangente vertical. ¿Sí? Cuando x es igual a a, es decir, f es continua en x igual a a y el límite me dé el límite en ese punto, el límite absoluto, positivo o negativo, me dé infinito. Repito, entonces, es que tengamos una recta tangente vertical, es decir, que ahí se me genere, como estamos diciendo, una recta tangente. Vamos a ver el ejemplo. Aquí está. Fíjense, conforme me acerco a A, ¿cómo es la pendiente de la recta tangente? Pues se hace vertical. Entonces, esto significa que las rectas tangentes se vuelven más y más empinadas cuando x es igual a A, y aquí se muestra, ¿verdad? Lo que puede suceder. Como resumen o de manera general, aquí vemos los tres casos. Fíjense, cuando tengo un pico o una esquina, pues vemos que no es derivable. Cuando tengo una discontinuidad, no es derivable tampoco. ¿Sí? No existe la derivada en A. Aquí tampoco. Y en este caso, pues tampoco existe la derivada porque justo en este punto se genera una recta tangente, ¿verdad? Ahora les pregunto, de estas tres gráficas, es una buena pregunta de examen, de estas tres gráficas, ¿cuáles son continuas? ¿Cuáles son continuas? Pues las que son continuas, por la definición de continuidad, esta sería continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque A está definido y el límite de esta función, no de su derivada, el límite de esta función, pues es en este punto, ¿verdad? Es continua. Aquí, pues esta no es continua porque los límites no son los mismos. Y aquí, esta sí es continua porque vemos que el límite por ambos lados es el mismo, ¿verdad?
¿Cómo ven? Em, bueno, un ejemplo del caso 3. Esto está sencillo, ¿verdad? Hacer una función que por partes, una función que salta. Pero podemos ver un ejemplo. De hecho, vamos a graficarlo ahorita. ¿Y cuál sería el ejemplo? Pues la función podemos ver la función x elevado a la 1/3, ¿verdad? Aquí vemos que de hecho podemos calcularlo acá. Derivada esta derivada de f de x. De hecho, aquí ya les estoy mostrando cómo calcular la derivada, ¿verdad? Miren, aquí está. La derivada de f de x es esta. Más adelante vamos a ver por qué. Y quiero que observen, es que ahí está lo interesante y lo padre. A ver, vamos a prestar atención, ¿sí? Vamos a prestar atención a la gráfica de la derivada para entender por qué no es derivable, ¿verdad? Pues ahí se ve. O sea, ¿cómo puedes saber que no es derivable? Pues ve la gráfica de la derivada. Y es lo que acabo de hacer. Aquí está la función original. Observen cómo, de hecho, el eje y es tangente en este punto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con su derivada? Si se dan cuenta, a partir de 0, ¿sí? Cuando x es igual a 0, vemos que las pendientes son positivas y van disminuyendo, o sea, se va costando más. Y ese comportamiento me lo indica esta recta en roja. Vean, empieza, obviamente en 0 no está definido, es un valor muy alto el de la pendiente. O sea, y cuánto vale para esta roja, pues es un valor muy alto, ¿verdad? Y. Bien, conforme me voy alejando, observen cómo se va costando la pendiente. Y aquí me lo indica, pero sigue siendo positiva. Obviamente cuando yo me aleje más, pues esto va a tender a ser, la pendiente va a tender a ser una horizontal, que es lo que me está diciendo aquí. O sea, se acerca al valor de m igual a 0. Aquí de la misma manera. Ahora fíjense aquí. Aquí vean cómo la pendiente es negativa. Y aquí está, me lo indica este valor. La pendiente es negativa. Porque está en no, perdón. La pendiente es positiva. Si se dan cuenta, se está costando, pero tiene la forma de una pendiente positiva. Se va costando y se va acercando a una pendiente 0. Aquí está, 0. O sea, se va acercando a este eje. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con esta recta, con esta gráfica roja en 0? Observen que el límite de esta roja, que sería la derivada, no está definido. Entonces, no existe como no existe el límite en su gráfica, pues no existe la derivada en la función original verde, porque no está definido. Sí está claro, ¿no? Entonces a eso iba. Bien. Aquí este autor da algo interesante, fíjense. Una calculadora graficadora o una computadora ofrece otra manera de ver la derivada. Si f es derivable en x igual a a. O sea, tú puedes utilizar un método nada ortodoxo para determinar si una función es derivable en x igual a a. ¿Cómo? Haz un acercamiento. Haz un acercamiento en el punto que te interese. Y la gráfica se tiene que alinear
o se tiene que parecer más a la gráfica de una recta. O sea, esta es una curva, ¿verdad? Conforme me acerco, hago zoom en un punto, ya lo hicimos las clases anteriores. Veo que en el punto tendría que parecerse más a una recta. Ahora, eso no pasa cuando yo tengo un pico. Por más que yo me acerque, sí, por más que yo me acerque, pues siempre voy a tener el pico. Por más zoom que haga, siempre voy a hacer el pico o la esquina. Entonces, este es un método nada, les decía, nada ortodoxo para poder calcular, para determinar si es continuo, perdón, si es derivable en ese punto. ¿Sí? Bien. Si quieren, lo vemos ahorita. Por ejemplo, aquí en este punto, ¿verdad? Observen cómo conforme voy acercando por acá, vean cómo se va pareciendo una recta. Ahí, si no me dijeran que tengo mucho zoom, yo diría que prácticamente es una recta. ¿Verdad? Yo diría que prácticamente es una recta. Si no me dijeran si no me dieran el zoom o si yo no hubiera más. Pero conforme me alejo, ya voy dándome cuenta de la realidad de la función. ¿Sí? Ahora, podemos hacer lo mismo con una recta. De hecho, fíjense, vamos a evaluar f' de 0. Indefinido. Tiene sentido, ¿no? Es lo que acabamos de ver. De hecho, también lo podemos evaluar en la calculadora. Y no sé si en la calculadora crashé. O al menos lo que yo le digo a mis alumnos. Nunca confíen 100% en una calculadora. Quería graficar el valor absoluto. Vamos a ver su derivada. Ahí está, ya lo vimos, ¿verdad? Y f de 0 igual está indefinido. ¿Cómo lo ven? Está interesante. Y quería mostrarles, a ver si se puede. A ver si lo observan. Fíjense, estoy haciendo la derivada de un x elevado a la 1/3. Y está procesando, ¿no? Yo ya sé que es indefinido y miren, me dice que no alcanzó el tiempo para hacer el cálculo. Obviamente ustedes ya saben y dicen pues no está definida. Vamos a ver qué dice de valor absoluto. El valor absoluto está, a ver si lo ven, vamos a hacerle un poquito de enfoque. Si lo ven bien, ¿verdad?
Ahí está, miren. El valor absoluto. Uy. Se volvió a perder el foco. Pierde el foco. Ahorita lo ajusto. A ver, nada más tengan un poquito de paciencia. Ahí está. El absoluto está aquí. Aquí donde está el IP. El Shift IP. Aquí está. Este botón. Este de acá. Este que estoy tocando. Apps dice, ¿no? Entonces lo vamos a calcular. Vamos a ver qué dice. No, fíjense, vamos a ver qué es lo que me dice. ¿Cuál es la derivada evaluada en x igual a 0? Vamos a ver qué respuesta me da. ¿Cómo ven? ¿Está bien o está mal? Está mal, ¿verdad? Está mal. Porque acabamos de entender, acabamos de ver que pues la derivada no está definida en x igual a 0. Entonces no confíen 100% en los resultados de su calculadora. Y aquí lo estamos viendo, vean. Aquí lo estamos viendo. No está definido. Entonces, nada que ver. Bien, vamos a continuar. A ver, otro autor hablando de lo mismo. ¿Sí? Otro autor. Solo que le llama diferenciabilidad. Recuerden que es lo mismo que derivabilidad para una variable. Si el límite en 2 y él ya lo expande, y eso también está interesante. Vimos diferenciabilidad o derivabilidad en un punto. Todo lo que acabamos de ver es en un punto. Ahorita vamos a expandirlo a un intervalo. Si el límite en 2 existe para un número x dado en el dominio de f, se dice que la función es diferenciable en x. Es decir, lo que ya estudiamos. O sea, si la derivada existe en un punto, pues es continuo en ese punto. Es lo que me está diciendo. O derivable. Si el límite de la derivada funciona, pues es derivable. Si una función f es diferenciable aquí está lo interesante, en todo número x en un intervalo a b menos infinito hasta b de a a b, o sea, en cualquier intervalo, entonces f es diferenciable sobre ese intervalo. ¿Sí? Si es diferenciable para cada uno de los puntos entre estos intervalos. Si f es diferenciable sobre menos infinito hasta infinito, entonces ¿qué se dice? Pues obviamente que f es diferenciable en todas partes, en todo R. Se dice que una función f es diferenciable. Ahora, ojo que estos son intervalos, abiertos. Si tú quisieras saber si una función es diferenciable sobre un intervalo cerrado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, aquí está intervalo cerrado AB. Pues tendrías que saber si existe. Bueno, tiene que ser, dice, pues cuando f es diferenciable sobre un intervalo abierto AB, o sea, ya sabes que es diferenciable sobre un intervalo abierto AB, pero será diferenciable sobre los extremos de ese intervalo. Pues, ¿qué haces? Vamos a calcular la derivada, si existe la derivada o ese límite, por la izquierda. O sea, la derivada no podemos calcularlo porque tendría que existir por ambos lados, pero el límite por la derecha de A, y el límite de la derivada pero por la izquierda de B. Entonces sí va a ser diferenciable si estos límites existen. Los límites 4 se denominan derivadas por la derecha y por la izquierda, respectivamente. Una función es diferenciable sobre este intervalo, a infinito, cuando es diferenciable sobre a, infinito y tiene derivada
por la derecha de A. Eso es evidente, ¿verdad? Entonces, perdón. Sí está claro, ¿verdad? O sea, eso no tiene. Entonces, yo puedo hacer el mismo, pues la misma interpretación para cualquier intervalo que yo decida, ¿no? Y aquí lo hace, ¿no? Una definición semejante en términos de derivada por la izquierda se cumple para este intervalo, para diferencialidad sobre este intervalo. Ustedes ensámblenlo ustedes mismos. ¿Cómo le dirían? Ah, pues una función es diferenciable sobre el intervalo menos infinito, coma b cerrado, cuando es diferenciable sobre el intervalo menos infinito, coma b, ¿sí? Abierto. Y además tiene derivada por la izquierda de a, ¿verdad? Bien. Además puede demostrarse que una función es diferenciable en un número c en un intervalo a, b, sí y solo si f. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? O sea, si tú puedes calcular, o más bien, si el límite por la izquierda y por la derecha coinciden, ¿sí? Si el límite por la izquierda y por la derecha coinciden para un número c, simplemente es la definición de la derivada, ¿sí? Es la definición de la derivada tal cual, solamente que a través de límite por la izquierda y límite por la derecha. ¿Se acuerdan que nosotros vimos o dijimos que, y esto es evidente, ¿verdad? Dijimos, bueno, ya ahorita es evidente, que si el límite por la izquierda de un número a es igual a L y el límite por la derecha de una función es igual al número L, entonces decimos que el límite de toda la función es L. O sea, ya se combinan, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo, y aquí está bonito, si el límite de la derivada pues es L. Es exactamente lo mismo. Solamente que el límite pues se le llama derivada, es un nombre especial. Y esto pues solo nos indica que otra manera de encontrar la derivada podría ser calculando el límite por la izquierda y por la derecha. Si coinciden, pues ya encontraste la derivada en ese punto. Así de fácil. Tangentes horizontales. Esto pues está un poquito más, o sea, añadimos un poquito más a nuestro conocimiento. ¿Qué significa una tangente horizontal? Pues vamos a leerlo. Si y igual a f de x es continua en un número a y f de a es igual a 0, o sea, es continua en un número a y la derivada en ese punto es 0, entonces ¿qué acabas de encontrar? Ah, pues entonces la recta tangente es horizontal porque la pendiente es 0, es lo único que acabamos de decir. Y esto tiene muchas implicaciones en la aplicación de la derivada. Más adelante lo vamos a ver. En los ejemplos 1 y 2, bueno, no hemos visto estos ejemplos de este autor, pero dice que vimos que el valor de la derivada en f de x igual a 2x, perdón, es 2x de la función esta, es una parábola, x cuadrada más 2. En x igual a 0, tenemos que su derivada es 0. Entonces eso implica que tiene una tangente horizontal en donde en x igual a 0. Por tanto, la recta tangente a la gráfica 0, f de 0 es horizontal en 0, f de 0 o 0,0. Se deja, bueno, aquí dan un ejercicio, pero sí está claro, ¿verdad? O sea, lo que nos está diciendo este autor. De hecho, vamos a hacerlo para que no nos quede dudas. Me dice que para x cuadrada más 2
¿Era x cuadrado más 2? Sí. Observen cuánto es su derivada. 2x. ¿Sí? 2x. Entonces, me está diciendo que su derivada, perdón, que ¿dónde va a ser 0 su derivada? Pues o sea, ¿dónde voy a tener una tangente horizontal? Pues en x igual a 0. Y efectivamente aquí lo estamos viendo. Vamos a graficar y igual a 0. Perdón, y igual a 2. Ahí está. Tengo una tangente horizontal, ¿verdad? Tengo una tangente horizontal. Es decir, pendiente 0, aquí está, pendiente 0, derivada 0, es pendiente 0 de esa tangente. Sí está claro, ¿verdad? Lo que sí, aquí se confunde el autor. Me estoy dando cuenta que aquí se equivocó. Aquí debió de poner, por lo tanto, la recta tangente a la gráfica es horizontal en 0, f de 0 o pues f de 0 es 2. Entonces 0,2. Ojo, Bueno, continuamos. Aquí ya lo corrige y lo hace bien. Ahí se deja como ejercicio, como dice el autor para ustedes. Bien. Vamos a continuar. Ojo con este detalle nada más y continuamos. ¿Dónde f no es diferenciable? Ya vimos esto. ¿Dónde no es derivable? Ya lo vimos, ¿no? Pero vamos a ver qué dice este autor. Una función no tiene derivada en x igual a si la función es discontinua en x igual a o la gráfica de f tiene un pico en a, f de a. Si es discontinua, si la función es discontinua, pues no tiene derivada. Y si tiene un pico tampoco es derivada. Además, puesto que la derivada proporciona la pendiente, f no es diferenciable en un punto, pues donde la pendiente sea pues una recta vertical. Es lo que me está diciendo, que ya lo vimos. Cuando la recta tangente, la pendiente sea una recta completamente vertical, pues no está definida la derivada. Muy bien. Y fíjense, esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero este autor lo vuelve a recalcar. El dominio de la derivada f', definido anteriormente, es el conjunto de números x para los cuales el límite existe. Por tanto, el dominio de f necesariamente es un subconjunto del dominio de f. ¿Sí está claro? Estamos diciendo que como la derivada parte de la definición de una función original, pues el dominio de f necesariamente es un subconjunto de ese dominio. Bien, entonces ya está claro. Y esto ya hicimos un ejercicio la clase pasada. Bueno, ya casi terminamos.
Usando la notación, bueno, ¿qué otras notaciones tenemos, verdad? Usamos la notación f de x en lugar de simplemente f en la definición, con el propósito de hacer hincapié en la variable independiente x con respecto a la cual estamos diferenciando. O sea, la importancia de x es ver tu variable. O sea, la importancia de esta notación es que veas la variable. El dominio de f es el conjunto de puntos del dominio de f. Fíjense, el dominio de la derivada, este lo dice otro autor, para los que existe el límite y puede ser el mismo o menor que el dominio de f, lo mismo que dijo el autor anterior. Si f de prima existe en un punto x particular, decimos que f es diferenciable o tiene derivada o es derivable. Ya lo vimos. Diferenciable, derivable, o tiene derivada en x. Si f' existe en todos los puntos del dominio de f, decimos que f es pues completamente diferenciable. El proceso para calcular una derivada se llama diferenciación, con el propósito de hacer hincapié en la idea de que la diferenciación es una operación que se realiza sobre una función. Y igual a f de x usamos esta notación. Como otra manera, y esto es común, ¿verdad? También ya lo hemos visto anteriormente, es otra manera de denotar la operación, ya se los había dicho, de la derivada. O sea, si ustedes ven esto, no es una división, sino es el operador derivada, como lo vemos en la calculadora. Es otra manera simplemente de llamarle a la derivada. Fíjense, aquí hay un ejemplo muy bonito. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Es una función lineal, ¿verdad? Y esta es una función racional, la más sencilla. ¿Cuál sería su derivada? Se les queda de tarea personal. Pues la derivada les debe de dar m, aplicando los 4 pasos que ya hablamos, o sea, el proceso de límite. Ya son expertos en límite, ¿sí? Derivadas superiores. Aquí algo que también hay que recalcar. Si f es una función derivable, entonces su derivada f' también es una función. Eso ya lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Si ya como vimos la clase pasada, la derivada como función, entonces cuando yo derivo una función en términos de x, pues me da otra función en términos de x con todas sus características. Así que f de prima puede tener una derivada en sí misma. Y es evidente, ¿no? O sea, es evidente que si tú al derivar tienes una función, pues, ¿qué te impide a esa nueva función tratarla como tal, como una función, y calcular la derivada? Pues realmente nada te lo impide. Es válido que lo hagas si tiene o si se puede, ¿no? Obviamente. Es lo que me está diciendo. Puede tener una derivada en sí misma. Ahora, ¿cómo se le identifica? Pues sería f' prima o f biprima, bi de 2, bi prima, como bifocal, ¿no? Biprima. Esta nueva función f biprima se denomina pues la segunda derivada. Obviamente va a ser la segunda derivada con respecto a la f original, ¿no? Porque si no sería la primera derivada de la f'. Es válido. Entonces es la segunda derivada de la f original. Aquí lo dice, ¿no? Segunda derivada de f. Porque es la derivada de la derivada de f. Utilizando la notación de Leibniz, que lo vimos en la clase pasada, la segunda derivada se escribe de esta manera. Y quiero que hagan, que entiendan o que ustedes visualicen por qué se escribe así. Estamos utilizando el operador derivada 2 veces, ¿no? Entonces, aquí observen cómo es el operador, la derivada o la segunda derivada con respecto a y. Y aquí, pues es la derivada de x. Parece que dice x al cuadrado, pero repito, es solo una notación, es solo un
un operador. Pero sí quiero que vean que, y lo tengan en cuenta a la hora de escribir, ¿sí? Que es d al cuadrado de y de x al cuadrado. Como tip personal, como tip para que, pues, como una técnica para memorizar, ¿qué les recomiendo? Para que sepan cómo escribir bien nada más el operador. No implica nada en sus cálculos, solamente para que pues recuerden cómo escribir bien. Observen aquí cuál es el que se repite. Como técnica, nada más. D es el que se repite, entonces D lo elevo al cuadrado de Y. Y aquí, tanto dx como d, o sea, aquí dx y dx se vuelve a repetir, por lo tanto todo se eleva al cuadrado. Aquí solo la d está duplicada, entonces esa la elevo al cuadrado. Y aquí, pues, todo dx se repite 2 veces. Ojo, nada más es como técnica para saber cómo escribir bien esto. ¿Sí? Bien. Y me dan un ejercicio. Pues, que deriven 2 veces esta función. Pónganle pausa al video, háganlo solos ustedes y después vean la respuesta. Deriven 2 veces la función. ¿Cómo van a derivar? Pues utilizando la definición del límite. Entonces pónganle pausa y ahorita va la respuesta. Aquí está la respuesta. Lo tomé del autor. Esta función lo hicimos la clase pasada y vimos que el límite era 3x cuadrada menos 1. Entonces a esta nueva función la vuelvo a derivar con el proceso de límite. Y tengo lo siguiente. Haciendo me da 6x. Entonces he graficado f y fb'. Y vamos a ver las gráficas. Aquí el autor ahorita nos presenta las gráficas. Entonces hay unos ejercicios interesantes en el siguiente paquete de ejercicios donde me piden identificar cuál es la original y cuál es la derivada. Y pues se les va a quedar para que puedan interpretarlo. Pero, o sea, como ejercicio para interpretar. Pero vean, vamos a analizarlo y terminamos prácticamente con esto. La función original es esta, en azul, ¿verdad? Observen, ¿dónde tiene pendientes 0? O sea, tangentes horizontales. Aquí, por lo tanto, en su derivada implica una intersección. Aquí está. Aquí tiene una tangente horizontal. Por lo tanto, en su derivada tiene una intersección. Y de ahí me fijo en las pendientes. Bueno, después de esta tangente horizontal, de este lado tengo puras tangentes positivas. Por lo tanto, el valor de la y en la f' va a ser positivo. Aquí está, positivo. Y aquí, después de la intersección, o sea, después de la tangente horizontal, que representa una intersección, tengo pendientes negativas. Positivas. Aquí están, puras pendientes positivas, que se refleja con valores positivos en f'. Muy bien, ahora me enfoco en f', donde tiene una tangente 0. Pues aquí en este punto tiene una tangente 0. Por lo tanto, por lo tanto aquí tiene una tangente 0. Por lo tanto es una intersección en su derivada, que sería la de verde. Aquí tiene una intersección. Ahora, de aquí hacia la derecha tengo puras pendientes positivas. Por lo tanto, son valores de y positivos en su derivada. Aquí está. Y de aquí hacia la izquierda tengo puras pendientes negativas que se reflejan con valores negativos en su derivada. Ahí está. Entonces, así de fácil. Repásenlo, vuelvan a ver, analícenlo 1, 2, 3 veces para que estén pendientes. En general puede interpretarse una segunda derivada como una razón de cambio de una razón de cambio. Entonces, la razón de cambio de la razón de cambio. O sea, es algo interesante también de analizar, de entender. El ejemplo más conocido es la aceleración, que se define como sigue. Si S es igual a una función S de t, es la función posición de un objeto
tiempo versus posición, que se desplaza en línea recta. Su primera derivada representa la velocidad, ya lo habíamos visto. La derivada de la posición versus el tiempo es la razón de cambio de la posición versus el tiempo, pues es su derivada, ¿no? Que se le conoce, se le llama velocidad en función del tiempo, porque es una nueva función que se genera, ¿verdad? Ya lo vimos. Ahora, a esa razón de cambio, otra vez con respecto al tiempo, se le llama aceleración de AT, es decir, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo se le llama aceleración y es la segunda derivada de la posición versus el tiempo. ¿Sí? Y aquí está. Y en las notaciones que ya vimos. ¿Qué tal? Ahora, puede haber las derivadas. Tú le puedes calcular n derivadas a cualquier función, ¿verdad? Obviamente después de un punto, pues puede que las derivadas den cero. De ir derivando, pueden que te den cero. Las derivadas subsecuentes. Pero se les puede calcular, ¿no? ¿Y cómo se le denomina? Es la nomenclatura de la tercera derivada? Pues hay varias. Pues f triprima, perdón. Y puede interpretarse como la pendiente de la curva, pues y biprima, ¿verdad? Perdón, f biprima. O la razón de cambio de f biprima. Perdón. Y aquí están las diferentes nomenclaturas, ¿verdad? Para la tercera derivada. Ahora, esto se puede seguir escribiendo, pero pues ya la cuarta derivada, ya no puedes identificar bien si son 3, 4 o 5, 6, ganchitos o hay, ¿cómo le llaman? Apóstrofes, ¿no? Entonces, es usual o es común, pues ya poner el número. La derivada cuarta, f, entre paréntesis, 4, ¿no? Puede ser en números romanos o en números arábigos, así como está. ¿Y cómo es la nomenclatura? Pues aquí está, ¿no? Ya, así de fácil. Entonces, si seguimos el proceso para la misma función que hemos estado analizando, la tercera derivada, pues da 6. Y la cuarta derivada, pues aquí es fácil de ver, ¿no? Porque la derivada de una, como es la pendiente de una función constante, pues la pendiente es una recta horizontal, su pendiente es 0. Aquí está. No hay mucho cálculo en ello. O sea, ni siquiera tengo que aplicar el proceso de límite, ¿verdad? Pero también saldría con eso. Entonces, ahí está, jóvenes. Con eso terminamos la clase. Quiero mostrarles esto que puse al final. Es importante o no hay que perder de vista que es una derivada. Es una razón de cambio. Y podemos tomar algo bueno de la gráfica o las gráficas que me da por ejemplo, los contagios acumulados versus el tiempo de pues esta enfermedad o este virus que se está pues alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces quiero mostrarles una gráfica y que pues prestemos atención. A ver, en esta gráfica se muestran los casos acumulados de México, ¿ok? Casos acumulados, es decir, el primer día hubo 5 casos, si el segundo día hubo otros 5, entonces acumulados ya son 10. Y aquí te permite ver pues desde el inicio hasta el día de hoy. Entonces,
Fíjense cómo va creciendo porque se van acumulando hasta llegar al día de hoy. Entonces, si yo grafico esto, en X tengo el tiempo, en días. Y en Y tengo, pues, personas, ¿verdad? Contagiados, personas. Entonces, nada más quiero que observen cómo se ve la gráfica. Voy a tratar de hacerla muy similar. Fíjense, parece que al final se está acostando. Vamos a ver qué significa esto. Ahora, son casos diarios, ¿verdad? Y aquí se van acumulando. Bien, ¿qué representa la derivada de esta gráfica? ¿Qué representa la derivada de esa gráfica? Son personas acumuladas. ¿Qué representa en este punto la derivada? Por ejemplo, la recta tangente ahí está y la derivada es la pendiente de la recta tangente. Ahora, para esta situación son personas, ¿verdad? Pues la derivada, la razón de cambio serían, para empezar, sus unidades, personas por día. Entonces eso nos da, o sea, las unidades en este caso nos dan lo que significa la pendiente o la derivada de esta función. Nos dice cuántas personas se contagian al día. ¿Sí? Nos dice en cada instante lo que representa esta gráfica. En cada punto podemos calcular, o más bien, si yo derivo lo que me está calculando o sacando en cada punto para estas condiciones, estas variables, sería personas que se contagian al día. Entonces quiero que observen cómo empieza la tendencia. La tendencia es baja, ¿verdad? Primero, la pendiente, ¿cómo es? La pendiente es baja primero. ¿Qué significa eso? Que pocas personas, la pendiente es baja, son pocas personas al día. Pero a medida que avanza, observen cómo se va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y aparentemente, o estamos viendo que los contagios son constantes, ¿verdad? Porque parece una recta inclinada. Es decir, cerca de estos puntos, lo que pasa en un día de contagios es parecido al otro día. O sea, como que se contagia la misma cantidad de personas por día. Y después de un tiempo, ¿cuál sería el mejor escenario? O sea, ¿cómo sabemos, viendo la gráfica acumulada, cuál sería el mejor escenario? Primero, suponiendo que queremos ver el pronóstico y una inferencia. Hablando en términos, obviamente, sociales y de que nos está yendo bien con respecto a esta situación, una pendiente así o una pendiente así. ¿Cuál sería el mejor escenario? El mejor escenario sería una pendiente inclinada. De hecho, casi horizontal, porque ¿qué me indicaría entonces una tangente horizontal? Ojo, serían personas diarias, o sea, personas diarias contagiadas por día. Pues una pendiente horizontal me dice que realmente no se está contagiando nadie. Entonces, esto es lo que se espera que suceda ya después de un tiempo. De hecho, pues se esperaba que suceda antes, ¿verdad? Pero no ha sucedido. Pero ese es el escenario ideal. Que la recta, o más bien que la gráfica, tenga pendiente prácticamente horizontal, lo que indica que ya el virus no está contagiando diariamente a las personas. Y pues sería el peor escenario, porque significa que se están incrementando al día las personas contagiadas. Y hagan un ejercicio mental, por ejemplo. Aquí tengo una pendiente, que es lo que acabo de calcular. Observen que por tendencia, los valores o los días anteriores y posteriores
pues quiero que observen cómo se parecen, ¿verdad? O sea, las tasas o las pendientes son similares. Y eso es algo natural. Es algo natural en sistemas pues, biológicos o de este tipo, de virus. Lo que les decía, que las tendencias, es decir, o sea, tiene que ver con la continuidad. Sí, tiene que ver con la continuidad. Observen que la pendiente en los lugares cercanos es similar, pues por cuestiones de que si hay más contagiados, pues hay más virus o la cantidad más bien de personas contagiadas van a contagiar a cierta cantidad. Entonces las tendencias van cambiando poco a poco a lo largo del tiempo. No son instantáneas. No es como que por aquí tengas, por ejemplo, haciendo otra gráfica, no es que por aquí tengas un valor de en tu gráfica acumulada y al instante siguiente ya no haya ningún contagiado, ¿no? En ese punto, imagínenselo. O sea, no, o sea, ni siquiera puedo hacer la gráfica porque no tiene sentido, ¿no? Es como que en un punto muy pequeño tengas una tasa de contagio tremenda y al instante siguiente pues sea cero. No, observen cómo es poco a poco el cambio de tendencias. Y eso tiene que ver con los sistemas naturales y biológicos. Lo vamos a ver también más adelante en la tarea. A lo que voy es que esto tiene que ver con lo que estamos estudiando de la continuidad, la derivabilidad. ¿Sí? Son cambios que suceden poquito a poco y en las cercanías, que ya a la larga se van viendo pues cómo la pendiente va disminuyendo poco a poco, ¿no? O sea, no puede pasar de una pendiente así y el otro instante estar así. O sea, no funciona así la naturaleza y la biología, ¿verdad? Bien, vamos a acercar más bueno, vamos a cambiar aquí. Aquí son acumulados. Sí. Acumulados. Quería calcular los casos diarios. Creo que aquí lo puedo calcular. No, casos diarios por género. Ah, bueno, y los diarios son estos que se ven. Están por géneros. O sea, las puntas estas. Fíjense, las puntas estas básicamente si yo conecto todas estas puntitas, básicamente yo ya tengo la gráfica de la derivada. ¿Sí? Si conecto todas estas puntitas. ¿Sí? La gráfica de la derivada. Vamos a acercarnos a las últimas fechas. Fíjense, si analizamos esto, ya son un montón de acumulados, pero fíjense en la pendiente. Lo que me interesa no es lo acumulado, sino la pendiente. Quiero que observen, las barras verticales indican los contagios diarios. O sea, esas barras diarias son las derivadas. Es la derivada en cada punto. Es decir, el número de casos diarios o casos por día. Entonces, fíjense que aquí que está casi horizontal. ¿Qué significa? Que casi no hubo contagiados, que prácticamente son cero contagiados. Y aquí lo vemos. Fíjense cómo aquí hay pues 2,000 personas. Al día siguiente hay 154, no hubo contagios. Y al día siguiente solo 5 hombres. Entonces vean que una pendiente horizontal indica que no hubo contagios. O sea, que no hubo casos diarios. Por lo tanto, la gráfica se acuesta. Porque no aumenta la cantidad de contagiados, ¿verdad? Y la gráfica pues tiende a ser cero. Entonces vean la importancia de estudiar. Pero observen la tendencia lineal. Ya se alargó, ¿verdad? Esperemos. Obviamente esto creo que es del datos de próximos. Y pues hay que esperar a que
hay que esperar a que vayan en el transcurso del día y de estas semanas para ir entendiendo mejor el comportamiento y cómo nos está yendo, ¿de acuerdo? Por mi parte, ahora sí es todo. Hagan sus tareas, cuídense mucho, recordando de nuevo que pues, pues aún estamos, ya vieron ahorita las tendencias, así que cuídense mucho, échenle ganas y vamos a seguir trabajando desde casita. Nos vemos hasta la próxima, cuídense.